Nunca pensé que una simple prueba podría arruinar mi vida. Era una tarde cualquiera. Estaba sentado frente al portátil viendo anuncios de pruebas de ADN. Encuentra a tus antepasados. Descubre de dónde vienes. Sonaban interesantes. ¿Por qué no intentarlo? Pedí la prueba simplemente por curiosidad. No buscaba ningún secreto, solo quería saber si tenía raíces en algún país lejano. Una semana después llegó la caja. Envié la muestra y me olvidé de ella. Pero cuando llegaron los resultados, me di cuenta de que había cometido un gran error. Abrí la carta y empecé a leer. Comparación de base de datos completa. Su pariente más próximo, ninguno. La releí varias veces. ¿Cómo era posible? Repasé los detalles. Mi ADN no coincidía con el de mi madre. No solo por un pequeño porcentaje. En absoluto. Era como si no fuéramos parientes. Me paralicé. Una sensación de pánico creció en mi interior. Cerré el portátil y respiré hondo. Es solo un error, me dije. Puede que la base de datos haya fallado. Tenemos que volver a intentarlo. Pero una terrible sospecha ya se había instalado en mi interior. No sabía qué hacer a continuación. Pero esto no era más que el principio. Me senté en el borde de la cama, mirando fijamente los resultados de las pruebas, como si pudieran cambiar de esencia si los miraba el tiempo suficiente. Era un error. Tenía que haber un error. Pero no podía quitarme la sensación de que algo iba mal. Decidí hablar con mi madre. Estaba sentada en el salón tomando té y viendo la tele cuando entré. Mamá, tengo que hablar contigo. Me miró con una leve sonrisa, pero en sus ojos brillaba la tensión. Por supuesto, cariño. ¿Te pasa algo? Respiré hondo. Me había hecho una prueba de ADN. Esperaba sorpresa, curiosidad, tal vez una broma. Pero su cara se congeló. Dejó de respirar durante unos segundos. Su voz se puso tensa. Le puse los resultados delante. Mostraba que no éramos parientes. Miró el papel y luego volvió a mirarme. Oh, cariño, había una extraña suavidad en su voz. Estas pruebas no siempre son precisas. A menudo se equivocan. Me puse tensa. Pero mamá, no es solo una prueba de ascendencia. Es una coincidencia genética. Si la prueba fuera inexacta, mostraría una coincidencia parcial, pero no la tenemos en absoluto. Su rostro permanecía tranquilo, pero podía ver sus manos aferrando la taza. Te estás poniendo nerviosa. Somos una familia, cariño. Soy tu madre, y punto. Pero en ese momento me di cuenta de la verdad. Ella lo sabía. Lo supo todo el tiempo. Pero no quería que yo lo supiera. Necesitaba saber la verdad. Y ahora no podía parar. Salí de la sala de estar, sintiendo que mi interior se tensaba por el miedo y la duda. Mamá me había mentido. Lo veía en sus ojos, lo oía en su voz. Intentó convencerme de que la prueba estaba mal, pero ni siquiera se sorprendió por el resultado. Eso significaba una cosa, ya sabía la verdad. Pero, ¿qué ocultaba? Aquella noche no pude dormir. Repetí la conversación una y otra vez. Esas pruebas están mal. Soy tu madre, y punto. No le creí. A la mañana siguiente, mientras mamá iba a la tienda, decidí buscar las respuestas por mi cuenta. Empecé con el papeleo. Entré en su habitación, abrí un viejo armario de madera y empecé a rebuscar en los cajones. Partida de nacimiento, no. Fotografías, no. Cartas antiguas, no. Pero de repente, encontré una cajita escondida en el fondo del armario. Cuando la abrí, dentro había un viejo periódico. Lo desdoblé. En ese momento, casi se me paró el corazón. En la primera página estaba mi cara. Al lado estaba el titular. Chica desaparecida, la búsqueda continúa. Sentí que la sangre se me salía de la cara. Me tembló la mano al leer la fecha. Este artículo tenía más de 20 años. Y no era solo una chica desaparecida, era yo. Yo no era su hija. Me habían secuestrado. Giré bruscamente la cabeza hacia la puerta, esperando que mi madre estuviera a punto de entrar. Me lo había ocultado toda la vida. Pero ahora sabía la verdad. Y tenía que averiguar el resto. Pero no sabía una cosa. Acababa de abrir una puerta que no debería haber abierto. Me senté en el suelo con un periódico viejo en la mano. Tenía la garganta seca y el corazón me latía tan fuerte que creía que se oía en toda la casa. La chica desaparecida.
Me estaban buscando. ¿Pero cómo? ¿Por qué? ¿Qué había pasado entonces, 20 años atrás? Pasé la página. Dentro había un pequeño artículo. Los padres de Emily Hayward, de 8 años, mantienen la esperanza de su regreso. La niña desapareció en un centro comercial y no se ha encontrado ningún rastro de su secuestro. La policía sigue investigando. Releí esto una y otra vez, pero mi mente estaba hecha un lío. Emily Hayward. ¿Ese es mi verdadero nombre? No podía quedarme aquí. Doblé el papel con cuidado, lo metí en el bolso y salí rápidamente de casa. Me dirigí a la biblioteca del pueblo. Allí había una hemeroteca donde podría encontrar más información. Por el camino, intenté ordenar mis pensamientos. Mi madre no es mi madre. Pero si lo era, ¿por qué me secuestró? Abrí un buscador y tecleé Emily Hayward desaparecida. Aparecieron varios enlaces. Hice clic en el primero. Caso Emily Hayward cerrado. La chica ha sido declarada muerta. Lo releí varias veces. Pero era imposible. Yo estoy viva. ¿Cómo podían declararme muerta? Empecé a buscar más. Después de unos minutos, encontré un artículo fechado 2 años después de la desaparición. Tras una larga búsqueda, la policía ha concluido que Emily Hayward, desaparecida a los 8 años, está muerta. No se han encontrado pruebas de secuestro. Pero yo sabía la verdad. No solo había sido secuestrada. Me habían escondido. Pero, ¿quién estaba detrás? Necesitaba ir a casa y que la mujer que se hacía llamar mi madre me dijera la verdad. Volví a casa con las copias impresas de los artículos en las manos. La puerta se cerró silenciosamente tras de mí, pero por dentro estaba furiosa. Mamá estaba sentada en el salón, hojeando una revista como si nada. Respiré hondo, me acerqué y tiré el periódico sobre la mesa. ¿Hay algo que quieras decirme? Levantó la vista. No había sorpresa en su rostro, solo una ligera tensión. ¿Dónde has encontrado esto? Crucé los brazos sobre el pecho. ¿Es verdad? ¿No soy tu hija? Puso lentamente la revista sobre su regazo. Siéntate, Clara. No me senté. Ella suspiró, se pasó la mano por el pelo. Sabía que algún día lo descubrirías. Pero no quería que fuera así. Apreté los dientes. ¿Así no? Me robaste. Me robaste a mi familia. Ella negó con la cabeza. Yo te salvé. Me estremecí. ¿De qué? Me miró con fijeza. De tus verdaderos padres. Se me cortó la respiración. ¿De qué estás hablando? Se levantó y se acercó a la ventana, mirando a la calle. No te estaban buscando, Clara. Te declararon muerta porque les resultaba más cómodo. Sentí que me temblaban las manos. Es mentira. Es verdad. Se volvió hacia mí, con voz dura. ¿Crees que te robé? No. Te encontré. Sola, asustada, en una casa abandonada. Te dejaron allí para que murieras. Negué con la cabeza, sin creer una palabra de lo que decía. Estás mintiendo. Apretó los labios. Pues compruébalo tú mismo. Me quedé allí, sin saber qué decir. Si es verdad, ¿quiénes eran mis verdaderos padres? ¿Y por qué me abandonaron? Salí de casa sin decir una palabra. Me pesaban los pensamientos. Si no estaba mintiendo. Si mis verdaderos padres no querían encontrarme. ¿Por qué? Me dirigí de nuevo a la biblioteca. Necesitaba pruebas reales, no solo sus palabras. Volví a abrir los archivos. Los artículos sobre mi desaparición pasaron ante mis ojos. Los padres esperan un milagro. Continúa la búsqueda de la pequeña Emily. El destino de la niña sigue siendo desconocido. Pero entonces encontré un artículo que detuvo mi respiración. Los padres de Emily Hayward han cerrado el caso de desaparición de su hija. La han declarado muerta y han abandonado cualquier búsqueda. Lo releí varias veces. Ellos mismos detuvieron la búsqueda. Decidieron que había desaparecido. Nadie les obligó. Simplemente lo aceptaron. Intenté encontrar más información. Después de unos minutos, di con una entrevista. Tras 2 años de búsqueda, la familia Hayward ha aceptado la trágica realidad. Deja marchar a su hija, sabiendo que hicieron todo lo que pudieron. Me desplacé por la página hasta que vi una foto de mis padres. La foto era de una pareja feliz. Sonreían. Era como si no hubiera pasado nada. Yo ya no existía. Me habían apartado de sus vidas. Sentí un nudo en la garganta. Necesitaba hablar con ellos.
Necesitaba saber su verdad. Me senté en la biblioteca con el artículo impreso en la mano. Tenía la cabeza hecha un lío. Me habían abandonado. Mis verdaderos padres. Siempre había pensado que si me encontraba en esta situación, me buscarían hasta el último momento. Pero la realidad era otra. ¿Por qué? Sentí vibrar mi teléfono. Un mensaje de un número desconocido. Tenemos que hablar. Sé quién eres. Llámame. Es importante. Miré la pantalla, intentando averiguar cómo alguien había conseguido mi número. Marqué el mensaje. ¿Quién es? La respuesta llegó unos segundos después. Tu hermano. Me quedé helada. ¿Un hermano? No sabía que tuviera un hermano. Empecé a escribir una respuesta, pero sonó el teléfono. El mismo número. Pulsé el botón de llamada. Diga. Clara. ¿Eres tú? La voz era tensa, masculina, pero esperanzada. ¿Quién es usted? Me llamo Nathan. Soy tu hermano mayor. Agarré el teléfono con más fuerza. Yo no tengo hermano. Sí que lo tenías. Solo que no lo recuerdas. El corazón me latía más deprisa. ¿Por qué me mandas mensajes? Suspiró pesadamente. Porque nunca creí en tu muerte. Me quedé helada. ¿A qué te refieres? A nuestros padres. Ellos. Le tembló la voz, luego continuó, con más firmeza. Nos mintieron a todos. Sentí una punzada dentro de mí. ¿Mintieron sobre qué? Sobre lo que te pasó. Se me cortó la respiración. No lo comprendo. No te estaban buscando. No querían que te encontraran. En ese momento, me di cuenta de que él era el único que podía decirme la verdad. ¿Dónde estás? En la ciudad. Tenemos que vernos. Dudé un segundo. De acuerdo. Salí de la biblioteca, con sus últimas palabras resonando en mi cabeza. Nuestros padres no son lo que parecen. Y sentí que me acercaba a algo realmente aterrador. Fui al café que Nathan me había indicado. Estaba lleno de gente, pero entre todas las caras le reconocí enseguida. Me miró como si hubiera visto un fantasma. Me senté frente a él, intentando mantener la calma. ¿Es verdad? Le pregunté. ¿Eres mi hermano? Asintió con la cabeza. Sí. ¿Por qué no recuerdo nada de ti? Nathan se pasó la mano por la cara, como si estuviera ordenando sus pensamientos. Porque se aseguraron de que no recordaras nada. Me quedé paralizada. ¿De qué estás hablando? Suspiró. Después de tu desaparición, tus padres empezaron a actuar de forma extraña. Primero lloraron, dieron entrevistas y luego dejaron de hablar de ti. ¿Dejaron de hablar? Era como si nunca hubieras existido. Sentí que mi interior daba un vuelco. ¿No me buscaban? Nathan negó con la cabeza. Era pequeño, pero me acuerdo. Les pregunté por ti. Dijeron que estabas en un lugar mejor. Que había que seguir adelante. Pero me declararon muerto. Sí, pero solo porque era conveniente para ellos. Estoy agarrando mi taza de café, tratando de darle sentido a lo que estoy escuchando. ¿A qué te refieres? Nathan me miró detenidamente. Ocultaban algo más. Sabían lo que te había pasado, pero no querían que volvieras. Se me oprimió el pecho. ¿Por qué? Apretó los labios, claramente sin saber cómo decirlo. ¿Por qué? Clara, se suponía que no sobrevivirías. Sentí que todo se oscurecía. ¿Querían deshacerse de mí? Nathan asintió. No sé toda la verdad, pero de una cosa estaba segura, estaban mintiendo a todo el mundo. Sentí frío. Necesito verlos. Nathan frunció el ceño. Es peligroso. Apreté los puños. Me da igual. Quiero saber qué han hecho. Me puse de pie. ¿Estás conmigo? Dudó, pero luego asintió. Sí. Salimos del café. Iba a enfrentarme a mis padres. Y descubrir la verdad que habían estado ocultando todos estos años. Llegamos a casa de mis padres. Mi corazón latía tan fuerte que creí que se oía desde fuera. ¿Estás segura? Preguntó Nathan con la mano en el volante. Sí, respondí, a pesar de que el miedo me encogía por dentro. La casa tenía el mismo aspecto que recordaba de las fotos de los periódicos. Grande, bien cuidada, con los arbustos bien recortados. Pero ahora me parecía extraña. Me acerqué a la puerta y llamé al timbre. La puerta tardó unos segundos en abrirse. Delante de mí estaba la que se suponía que era mi madre. Había cambiado. Más vieja, más delgada,
pero aún había algo frío en sus ojos. Se quedó inmóvil al verme. —Clara —susurró. Apreté los puños. —¿O era Emily? Palideció. —Tenemos que hablar —dije. Miró a su alrededor, como si estuviera comprobando si alguien más la observaba, y se hizo a un lado, invitándonos a entrar. Nathan se adelantó, pero ella levantó la mano. Solo ella. Miré a mi hermano. No quería dejarme ir, pero asentí con la cabeza, haciéndole saber que podía manejarlo. Entré y la puerta se cerró tras de mí. El salón olía a café y a viejos paneles de madera. Todo estaba en su sitio, como si nada hubiera cambiado. —¿Me has encontrado? —dijo por fin, sentándose en la silla. —Sí, ahora dime la verdad. Me miró directamente a los ojos. —¿De verdad quieres saberlo? Asentí con la cabeza. Ella suspiró. —Muy bien. Pero prepárate para que no te guste esta verdad. Apreté los puños. —Dímela. Ella ladeó la cabeza, como si estuviera sopesando por dónde empezar. —No has desaparecido. No te hemos perdido. Me quedé paralizado. —¿Cómo? Me miró con frío hastío. —Nos deshicimos de ti. Se me fue el aire de los pulmones. No podía creer lo que estaba oyendo. —¿Por qué? Entrelazó los dedos, como si le costara hablar. —Porque eras peligroso. Negué lentamente con la cabeza. —Estás mintiendo. —No. Tu hermano era demasiado joven para saber la verdad. Pero tú no eres como los demás niños. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. —¿De qué estás hablando? Se inclinó más hacia mí. Hiciste algo terrible cuando eras pequeño. Me mareé. ¿Qué fue? Cogió una fotografía de la repisa de la chimenea y me la tendió. Era de una niña de ojos oscuros. —¿Es tu hermana? —dijo. Parpadeé. Yo no tenía hermana. Ella asintió. —No, ya no. Sentí que se me cortaba la respiración. —¿A qué te refieres? Su voz se volvió gélida. —La mataste, Clara. Retrocedí. —Eso es mentira. Suspiró. Por eso decidimos deshacernos de ti. Eras una amenaza. No podía respirar. Todo me daba vueltas. —Estás mintiendo. Recuerda, Clara. Si puedes. Cerré los ojos, pero algo vago empezó a volver a mí. Una habitación oscura. Los gritos. El olor a sangre. Me agarré a la cabeza. No. Ahora sabes por qué te dejamos. No podía creerlo. Pero si era verdad. ¿Quién era yo realmente? Me levanté del sofá de un salto. Tenía el pecho apretado y me zumbaban los oídos. —No es verdad —grité. No he podido hacerlo. La mujer que se hacía llamar mi madre permaneció sentada. No había ira en sus ojos, solo cansancio. Pensamos durante mucho tiempo qué hacer contigo. Eras extraño, silencioso. A veces te quedabas mirando fijamente a un punto. Me quedaba helada. Pero un día fue demasiado lejos, continuó. Sacudí la cabeza, dando un paso atrás. No. Tenías 8 años. Me fui unos minutos y cuando volví. Hizo una pausa. Tu hermana yacía inconsciente. Te quedaste mirándola como si nada hubiera pasado. Se sintió mareado. Por tu mente pasaron retazos de recuerdos. Una habitación oscura. El llanto. Luces brillantes. Sangre en las manos. Sentí un escalofrío que me recorría la espalda. —¿Estás mintiendo? Se me cortó la voz. —No, Clara. Teníamos miedo. Creíamos que estabas mal de la cabeza. Los médicos decían que te pasaba algo, pero nadie podía explicar qué era. No me lo podía creer. Entonces, ¿por qué no me llevasteis a los médicos? Dejó de hablar. Porque nadie nos habría creído. Éramos una familia rica. Un escándalo nos habría destruido. Tragué saliva. Entonces, ¿qué hicisteis? Me miró, con algo parecido al arrepentimiento parpadeando en su mirada. Fingimos tu desaparición. Me quedé paralizado. Eras un problema del que había que deshacerse. Me fallaron las piernas y volví a sentarme lentamente en el sofá. Eras un niño que no tenía arreglo. Me agarré al reposabrazos del sillón, intentando respirar con calma. Lo preparamos para que nadie hiciera preguntas. Sabíamos que alguien te encontraría. Levanté la vista hacia ella y se me cortó la voz. ¿Me habéis abandonado? Ella no contestó nada. En ese momento me di cuenta de que ya no quería oír su voz. Me levanté, me di la vuelta y me dirigí hacia la salida. Ella no me detuvo.
Salí de la casa con una sola cosa en mente. No me habían apartado de sus vidas porque hubiera desaparecido. Habían decidido que yo ya no existía. Pero ahora había vuelto. E iba a descubrir toda la verdad. Salí de casa sintiendo una mezcla de rabia, miedo y desesperación burbujeando en mi pecho. Mis padres se habían deshecho de mí. No me querían en sus vidas. Pero había algo más. Sentía que la verdad que contaban estaba incompleta. Subí al coche donde me esperaba Nathan. ¿Qué le habían dicho? Tenía la voz tensa. Miré delante de mí, luchando por comprender la realidad. Ellos fingieron mi desaparición. A propósito, agarró el volante. ¿Por qué? Dijeron que había hecho algo terrible. Nathan me miró fijamente. ¿Qué cosa? Respiré hondo, tratando de mantener la voz firme. Dijeron que tenía una hermana, que le había hecho daño. Se hizo el silencio. ¿Es mentira? Preguntó con cautela. No lo sé, admití. He estado teniendo recuerdos extraños en la cabeza. Fragmentos de ellos. Pero no estoy segura de que sean reales. Nathan apretó la mandíbula. Necesitamos pruebas. Asentí con la cabeza. Sí. Arrancó el coche. Tengo una idea. Le miré. ¿De qué se trataba? Cuando desapareciste, mamá fue a un psiquiatra. Estuvo en terapia durante mucho tiempo después de tu desaparición. Quizá tenga registros. Fruncí el ceño. ¿Crees que podrían probar algo? Si hay algo sobre ti en ellos, sí. Sabíamos que era un poco extremo, pero necesitábamos saber la verdad. Si mis padres querían ocultar algo importante, entonces teníamos que exponerlo. Nos dirigimos a su casa. Hoy iba a descubrir lo que me habían estado ocultando todos estos años. Estábamos otra vez delante de la casa de mis padres. Esta vez no sentí miedo, solo determinación. ¿Estás segura? Preguntó Nathan. Sí, respondí, mirando las puertas que ocultaban la verdad. La casa estaba en silencio. Probablemente, los padres dormían. Sabíamos dónde buscar, en el estudio de mi padre. Siempre guardaba los documentos importantes en un viejo escritorio. Entramos con cautela. Oí que el reloj de pared marcaba los segundos mientras avanzábamos por el pasillo. El estudio tenía el mismo aspecto que cuando yo era niño. Madera oscura, olor a papel y polvo. «Está cerrado», susurró Nathan, intentando abrir los cajones del escritorio. Miré a mi alrededor y vi la llave en la estantería. El primer cajón estaba vacío. En el segundo, billetes viejos. Pero el tercero. Encontré una fina carpeta negra. La abrí y se me encogió el corazón. Eran las notas del psiquiatra. Empecé a leer. La paciente LH, madre, refiere ataques de pánico persistentes relacionados con la pérdida de su hija menor. Sin embargo, a pesar de la versión oficial de la desaparición, presenta signos de profunda represión de los recuerdos relacionados con acontecimientos anteriores a la desaparición de la niña. Me quedé helada. Nathan leyó conmigo. La versión oficial. Frunció el ceño. ¿Qué quería decir? Pasé la página. En la conversación, la paciente mencionó que sentía miedo de su hija menor. Informó de que la niña se comportaba de forma inusual, diciendo cosas extrañas, y que una vez fue encontrada junto a su hermana en estado inconsciente. Sentí que se me enfriaban los dedos. Decían la verdad, susurré. Pero lo que vino a continuación fue aún peor. La paciente está segura de que su hija menor no desapareció sin más. Sin embargo, tiene miedo de decir más porque afirma que nadie puede saber lo que ocurrió realmente. Tomo aire. ¿Saben algo más? Nathan se quedó mirando el documento en silencio. Tenemos que irnos, dijo. Pero antes de que pudiéramos movernos, se oyó una voz detrás de nosotros. ¿Qué hacéis aquí? Me giré lentamente. Mi padre estaba en la puerta. Llevaba una escopeta en la mano. Me quedé helada. Mi padre estaba de pie en la puerta, con las manos apretando con fuerza la pistola. No había ira en sus ojos, solo cansancio. Nathan levantó las manos lentamente. Tranquilízate, dijo. Pero mi padre ni siquiera le miró. Sus ojos estaban fijos en mí. No deberías haber vuelto. Clara, su voz era ronca. No deberías haber buscado la verdad. Apreté los puños. ¿Por qué? ¿De qué tienes tanto miedo? Negó lentamente con la cabeza. No lo entiendes.
Entonces explícate. Me temblaba la voz, pero no me eché atrás. Mi padre respiró hondo, como si estuviera decidiendo si continuar. No intentábamos ocultarlo por nosotros, sino por ti. Apreté los dientes. ¿En serio? Me declarasteis muerta. No querías que volviera. Guardó silencio un momento y luego volvió a sentarse en su silla. Realmente no recuerdas. Permanecí en silencio. Eras especial. Desde que eras pequeña. Tu madre te tenía miedo. Exhalé bruscamente. Esos son tonterías. Eras diferente, Clara dijo lentamente, eligiendo las palabras con cuidado. Eras diferente. Me quedé paralizada. No recuerdas a tu hermana, ¿verdad? Tragué saliva. No del todo. Asintió, como si lo esperara. Intentamos ayudarte. Nunca mostrabas emociones como los otros niños. A veces mirabas al vacío y te quedabas así durante horas. A veces decías cosas raras. Podía sentir el miedo creciendo en mi interior. ¿Qué clase de miedo? Me miró directamente a los ojos. Dijo que podía ver cosas que no existían. No podía respirar. ¿Qué querías decir con eso? Dijiste que tu hermana no debería haber nacido. Que te había quitado algo importante. Me agarré a la cabeza. Era mentira. Era verdad. Empecé a ahogarme. Pero entonces mi padre dijo lo importante. Y entonces se había ido. Levanté la vista bruscamente. ¿Cómo? Fuiste la última persona que la vio. Di un paso atrás. ¿Me estás diciendo que nunca encontramos su cuerpo, Clara? Sentí que algo dentro de mí se rompía. ¿Lo hice yo? Maté a mi hermana. No podía seguir aquí. Me di la vuelta y corrí hacia la puerta, sin oír a Nathan gritar tras de mí. Corrí hacia la noche, sin saber a dónde iba. Necesitaba recordar. Necesitaba saber la verdad. Corría por mi vida. El pulso me latía en los oídos, la cabeza me zumbaba de pensamientos. Me habían estado mintiendo toda la vida. Pero ¿y si algo de eso era verdad? No podía respirar. Retazos de recuerdos pasaron por mi mente. Una habitación oscura. Llanto. Luces brillantes. La voz de mi hermana. Clara, me estás asustando. Cerré los ojos con fuerza, intentando apartar aquello de mi mente, pero las imágenes se hacían cada vez más nítidas. Recordé haberla mirado. La recordaba llorando. Como algo dentro de mí susurraba que ella no debería estar aquí. Mi hermana. Abrí los ojos. Realmente lo hice. Sentí náuseas. Caí de rodillas sobre la acera, clavando los dedos en el suelo. No lo habían conseguido. Pero yo no era un monstruo. Era un niño que no sabía lo que hacía. Y en lugar de ayudarme, se deshicieron de mí. Me levanté lentamente. Sabía qué hacer a continuación. No podía cambiar el pasado. Pero sí podía cambiar mi futuro. Saqué mi teléfono y marqué un número. «Diga», contestó una voz. «Soy Clara Hayward», mi voz era firme. «Necesito hablar contigo sobre mi familia». Iba a sacar a la luz todas las mentiras que escondían. Y nadie más iba a callarme. Me paré frente a la comisaría, sintiendo que todo temblaba dentro de mí. Había venido aquí voluntariamente. Iba a contarlo todo, lo de mi desaparición, lo de mi familia, lo que habían estado ocultando todos estos años. Pero había algo que me daba mucho miedo. ¿Y si no me creían después de contárselo? Entré y me dirigí al mostrador. El funcionario levantó la vista. ¿En qué puedo ayudarle? Respiré hondo. Quiero presentar una denuncia. ¿A quién? Le miré a los ojos. A mis padres. Un escándalo familiar. Mientras me interrogaban, vi que los agentes se miraban entre sí. El caso de Emily Hayward hacía tiempo que estaba cerrado. Me daban por muerta. Y ahora aquí estaba yo, viva, hablando del secuestro y de las mentiras que se habían ocultado durante 20 años. Me pidieron detalles una y otra vez. Cuando terminé, el agente cerró la carpeta y me miró. ¿Se da cuenta de que se trata de una acusación muy grave? Asentí con la cabeza. Sí, lo investigaremos. Pero si tus padres realmente cambiaron los documentos y ocultaron tu verdadero destino, se enfrentarán a sanciones penales. Sentí alivio. Pero también miedo. Este era el principio del fin para mi familia. Cayeron las máscaras. La noticia se difundió rápidamente. En un par de días, los periodistas estaban frente a la casa de mis padres. Familia Hayward declarada culpable de fingir la desaparición de su hija.
Emily Hayward está viva. ¿Qué escondían sus padres? Vi a la policía acordonar su casa. Vi a la madre salir con la mirada perdida y al padre ocultar su rostro de las cámaras. Ya no podían esconderse más. La conversación que temían. Una semana después me permitieron reunirme con mi madre en la sala de interrogatorios. Parecía destrozada. Lo has estropeado todo, ¿verdad? Dijo en voz baja. Sentí frío por dentro. Había dicho la verdad. Me miró como si fuera un extraño. ¿Se te ha ocurrido pensar que a veces la verdad es más destructiva que la mentira? Entrelacé los dedos. Puede ser. Pero tú elegiste hace 20 años. Ahora yo he hecho la mía. Cerró los ojos. Seguirás estando sola, Emily. Fruncí el ceño. Ya no soy Emily. Me miró. Entonces, ¿quién eres? Me puse de pie. Yo soy la que por fin es libre. Una nueva vida. Pasaron unos meses. Cambié mi identidad. Volví a llamarme Clara. Me mudé a otra ciudad. Empecé de cero. Mis padres recibieron condenas reales por falsificar documentos y fingir una desaparición. Ya no me sentía perdida. Sabía quién era. Sabía lo que quería. Y lo más importante, nunca más dejaría que nadie decidiera mi destino. Mi vida ahora me pertenecía solo a mí.